Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marínez Bianco. Para los que no me conocen, soy abogada y me especializo en todo lo que es acceso en salud y discapacidad. Y generalmente trato de dar charlas siempre que se refiere a un aspecto práctico, tanto cuando es para abogados como en este caso para el público en general. Y en realidad el tema que nos convoca hoy, bueno, antes que nada y mientras se conectan, quiero agradecer a Juan Seda, director de la carrera de especialización en discapacidad y derechos, a Valeria Recabarren y a Alejandra La Rosa, que fueron las que me ayudaron para poder conectarme con Instagram y, y también, y nada más. En cuanto al tema de esta charla, es recomendaciones o protocolos para la atención de las personas con discapacidad. Puede ser que a ustedes les parezca que es un tema que en realidad, es muy de la época de la pandemia, etcétera, pero en realidad tiene una base muy fundamental y una base que va al concepto mismo de discapacidad. Como seguramente hay gente que no es del ámbito del derecho o no tenga tanta relación con personas con discapacidad, eh, es muy importante partir del concepto de discapacidad, tener en cuenta por qué y por qué esta charla es importante. Cuando hablamos de discapacidad es un concepto biopsicosocial, es decir, cuando hay una persona por una alteración funcional de la salud, que puede ser mental, visceral, motora, sensorial, etcétera, tiene una desventaja en la integración social. Es decir, estamos hablando que no es suficiente el diagnóstico, sino que por ese diagnóstico tiene una desventaja para integrarse socialmente. ¿Esto qué hace? Provoca un quiebre del principio de igualdad ante la ley. Entonces, es necesario brindarle a las personas toda la atención, ya sea médica y social, para que estén en igualdad de condiciones y puedan estar gozando del derecho a la salud como todo el resto de las personas. Entonces, esto tiene importancia ¿por qué? Porque, en primer lugar, así como todo el mundo desconoce el concepto de discapacidad y cuando habla de discapacidad se cree que es solamente la persona que no ve, que no camina, que no escucha, es el concepto mucho más amplio y entonces estamos frente a un grupo que es un grupo considerado vulnerable, justamente por esta situación de desventaja en la integración social. El tema es qué entendemos por grupo vulnerable, ¿no? Porque en general no está definido, salvo en alguna normativa actual, por ejemplo la normativa de derecho del consumidor, donde están los consumidores hipervulnerables y dentro de ellos encontramos a las personas con discapacidad. O cuando hablamos de vulnerabilidad social, grupos vulnerables como por ejemplo en temas de relación con la situación de pobreza y en temas también, esta pandemia lo que ha hecho es ha agudizado, ha visibilizado este colectivo. Es decir, si bien las personas con discapacidad han cambiado su rumbo desde el año 1997 en adelante, se ha producido un cambio, una visibilización de lo que es la discapacidad. En realidad siempre todo les todo cuesta mucho y en realidad, ¿por qué? Porque no es un concepto que está instaurado socialmente. Es decir, la discapacidad tendría que formar parte en forma transversal de todos los programas y políticas de gobierno, porque el colectivo de las personas con discapacidad se estima en aproximadamente el 10% de la población, es decir, estamos hablando de una cantidad muy importante de la población de nuestro país. Y en general, esta vulnerabilidad hace que nuestro sistema normativo le otorgue una protección especial, discrimine específicamente y positivamente a favor de las personas con discapacidad. Es decir, ya desde la Constitución, el artículo 75, inciso 23, el Estado tiene la obligación de tomar medidas legislativas que favorezcan a tres grupos considerados vulnerables: niños, ancianos y personas con discapacidad.
A su vez, esta vulnerabilidad social, o sea que lo que ha hecho esta pandemia es visibilizar la pobreza, por ejemplo, donde la realidad virtual en este momento es la única realidad o la realidad más importante. Vemos que no todo el mundo accede a la conectividad. Es decir, entonces, han debido hacerse amparos para proveer de conectividad a estos grupos vulnerables para que puedan estar en igualdad de condiciones. Es decir, la desventaja en la integración social se ve acentuada por la condición de pobreza. Es decir, tenemos un binomio que es pandemia-pobreza, donde tenemos más de un 40% de la población de nuestro país en situación de pobreza. Pero a su vez tenemos el segundo binomio, que es discapacidad y pobreza, que es directamente proporcional. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque si yo estoy diciendo que una persona tiene una desventaja en la integración social, estoy diciendo que las políticas sociales no están llegando hasta esa persona con discapacidad. Por eso está íntimamente relacionado en pobreza con discapacidad. Pese a que el Estado argentino tiene la obligación de tomar todas las medidas para lograr el acceso efectivo a los derechos. Y es muy importante que es, a pesar de todo esto, esta pandemia en este aspecto tiene un efecto positivo, ¿sí? Porque ha movilizado a todo lo que es el sistema de salud en la toma de medidas o protocolos para cómo tratar a las personas con discapacidad. Y esto en realidad quizás no hubiera sido necesario si las personas con discapacidad estuvieran incluidas socialmente o este concepto estuviera instaurado socialmente. ¿Por qué digo esto? Porque es muy elemental. Cuando nosotros, por ejemplo, antes de empezar a trabajar en discapacidad, más o menos les hablo antes del año 1997, no hagan cuentas de edad, por favor. Antes de trabajar en discapacidad, cuando había alguien en la calle con discapacidad, a veces a uno me daba miedo acercarme porque no sabía en realidad cómo tratarla, porque nadie te explica ni nadie te dice cómo hay que tratar a una persona con discapacidad. Entonces, es muy importante y es fundacional el tema de cómo tratar a la persona con discapacidad, porque esto va a dar lugar a estos protocolos que están vigentes ahora y que les voy a contar porque son muy interesantes y que han venido para quedarse. Sí, para quedarse, ¿por qué? Porque son muy útiles, porque antes de la pandemia ya los padres de un niño con discapacidad o una persona con discapacidad tenían miedo de acercarse, por ejemplo, al consultorio médico. Supóngase que tenía discapacidad motriz y el consultorio del médico tenía escaleras. Si nadie le avisaba que tenía escaleras, probablemente no pudiese entrar y realizar su consulta, ¿sí? O le estacionaron un auto en el espacio reservado para personas con discapacidad. En realidad, cuando la silla de ruedas, por ejemplo, no entra en el ascensor, se está discriminando a la persona con discapacidad porque el no contar con los ajustes razonables es una manera de discriminarlo porque se le impide el ejercicio de sus derechos, ¿sí? Entonces, y todo esto, eh, más o menos existen guías básicas del tratamiento de las personas con discapacidad desde el año 1999. Me acuerdo que la primera vez que llegó a mis manos fue aproximadamente en ese año y es una guía que realizó el centro de una ONG de discapacidad española y que yo dije, wow, existe esto, el hecho de acceder a la información te posiciona diferente frente a las situaciones de la vida diaria y uno puede saber cómo responderle, ¿no? Entonces, las nociones básicas de esta guía, en primer lugar, eran generales, unas observaciones generales de cómo tratar en general y después discriminadas de acuerdo al tipo de deficiencia que esa persona presentaba. Entonces decía, en primer lugar, uno tiene que tener claro que se trata de una persona, ¿sí? Más allá de que tenga o no tenga discapacidad, es una persona, es
con todos los atributos que hacen a su dignidad como persona por solo hecho de nacer. Entonces, primero, tener en cuenta que es una persona para dirigirse y no estar consciente o pendiente de la discapacidad. Tratarlo en forma natural. Uno a veces cae en el paternalismo, o sea, la sobreprotección, o a veces no entiende y uno le habla al acompañante y es una persona con discapacidad motriz. No hay necesidad de hablarle al acompañante, uno le tiene que hablar en forma directa a la persona con discapacidad, ¿sí? Preguntarle a ver qué necesita, ¿no? Porque no sea cosa que uno, por querer ayudarlo, le ocasione un obstáculo. A menos que uno sea un profesional de la salud, no es conveniente de indagar sobre el diagnóstico, qué le pasa, porque esto es agobiarlo sin sentido. Hay que fomentar la inclusión de esa persona, no solo la integración, sino la inclusión, es decir, para que se pueda desarrollar su autoestima. Hay que preguntarle qué es lo que piensa, qué es lo que desea, qué es lo que quiere, ¿sí? En forma directa. Y después de estas observaciones así generales de cómo tratarla, está, por ejemplo, las personas con discapacidad auditiva. Bueno, ahora últimamente tenemos muchas apps y herramientas tecnológicas que nos dan facilidad para que las personas con discapacidad se comuniquen. Por ejemplo, con la discapacidad auditiva existen una app en el celular que se llama Háblalo. Es decir, que lo que hace este app es de la grabación de voz, la traduce en un texto, ¿sí? Lo importante es hablarle a la persona con discapacidad auditiva, hablarle de cerca y a la altura de la cara. Y no hay que taparse los barbijos que uno usa ahora, preferentemente que tengan transparente la sección de la boca por si leen los labios. Tampoco hay que gritarle, porque en realidad uno a veces sabe que es una persona sorda y le grita, y en realidad no tiene que gritarle, tiene que solamente tratar de gesticular bien, ver si necesita un intérprete de señas. A veces ha pasado en situaciones muy graciosas que había una persona con discapacidad con el intérprete de señas y el interlocutor le gritaba a la persona auditiva para que lo escuchara. O sea, suelen pasar cosas por no tener presente estas circunstancias que son hasta del sentido común, ¿sí? Aparte, si uno no le entendió a la persona, tiene que decírselo que no le entendió, no tiene que pretender que le entendió, porque si no, eso es peor todavía, ¿sí? Y eliminar, por ejemplo, preconceptos como la palabra sordomudo, porque el hecho de que sea sordo no quiere decir que tenga afectado el habla. La mayoría de las veces no lo tiene afectado, no tiene afectado el habla. ¿Qué pasa cuando se trata de una persona con discapacidad visual? Bueno, para el primer contacto con la persona con discapacidad visual uno tiene que identificarse, decirle, mira, soy fulanito de tal, ¿sí? No tomarlo del brazo directamente, decirle, ¿querés tomarte de mi brazo para caminar? Describirle el lugar, darle las indicaciones correctas, miras a la derecha, a la izquierda, hay 3 escalones, ¿sí? Y el uso de las herramientas informáticas. Hay una app también acá para las personas con discapacidad visual que se llama SuperSense, que le describe cómo son los ambientes, le lee los textos de los envases. O sea, acá las herramientas informáticas son fundamentales. Diferente es el trato con una persona que tiene discapacidad o un trastorno de la salud mental, ¿sí? Generalmente desde ya uno parte con un estigma, ¿no? Porque la persona que tiene discapacidad intelectual o discapacidad que afecte su salud mental, uno ya parte de una construcción social de que es diferente a nosotros, que es contrario a las normas, como que uno ya actúa con un cierto prejuicio. Bueno, hay que liberarse de los prejuicios, hay que evitar cualquier fuente de rechazo, de discriminación, hay que comunicarse claramente, evitar las discusiones, las críticas, no juzgar a la persona, no tratar de que se ponga nerviosa, ¿no? Tampoco hay que realizar las tareas por la persona por discapacidad, sino que hay que ayudarla a que ella la realice y es algo fundamental. Siempre hay que comunicarle cuál es el paso que se va a tomar, qué es lo que va a pasar, porque el adelantarle la información tranquiliza. Un caso muy específico es en las personas con trastorno autista, ¿no? Entonces, en general, primero tenemos que tener claro que no son diferentes a nosotros, solo lo que varía es la forma de comunicación de las personas con autismo, ¿sí? El autista se comunica en forma diferente.
Uno tiene que preguntarle y qué le gusta, qué no le gusta. No hay que utilizar bromas, ni frases de doble sentido, ni sarcasmo. Explicarle quién es uno, qué es lo que va a hacer. A veces no te miran y uno cree que no te están escuchando, pero en realidad sí te están escuchando. Tienen que hablarse con un lenguaje claro, conciso, y hasta se pueden utilizar pictogramas. ¿Mm? Pictogramas son esos dibujitos que aclaran todos los estados de ánimo, sentimientos, situaciones, etc. Otro tema es cómo tratar a la persona con discapacidad motriz. Primero, uno tiene que ajustar el paso a la persona, como te dice, acá tengo una anécdota muy graciosa que, bueno, con una cliente que ahora, bueno, es mi amiga y que en un momento ella estaba en una silla de ruedas con motor y entonces me preguntó si la podía acompañar a la obra social para hacer la presentación. Me quedaba, la verdad había que cruzar la 9 de julio del estudio hasta la obra social y entonces ella iba en su silla de ruedas como motor. Entonces le digo, mira, tenemos que tener cuidado al cruzar la 9 de julio, le digo, porque los semáforos no están debidamente sincronizados. Entonces me dijo, sí, sí, no te das problema. Ella puso los cambios y salió, pero rapidísimo, cruzando la 9 de junio y yo corriendo atrás. Bueno, eso no hay que hacerlo. Hay que ir al mismo paso, hay que hablar bien las cosas y uno, bueno, y ofrecer la ayuda por si hay obstáculo, preguntar cómo ayudar a la persona con discapacidad. Y siempre la ayuda tiene que ofrecerse, no tiene que darse por hecho. Y hay fundamental, dirigirse a la persona con discapacidad, no al acompañante. ¿Mm? Bueno, entonces estas normas que es de esta guía española, que son como muy básicas y muy elementales, esto facilita todo el desarrollo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? En esta pandemia se visibilizó toda esta necesidad y las personas con discapacidad y los padres de personas con discapacidad se empezaron a preguntar, ¿qué pasa si a mi hijo lo tienen que internar? Y si me lo dejan solo y aislado se va a poner peor, se va a agudizar la angustia? ¿Cómo hacemos para no tener problemas? Entonces, es que es así como empiezan a surgir de abajo para arriba la redacción de protocolos o recomendaciones para cómo tratar a las personas con discapacidad. Es decir, estos protocolos y recomendaciones tienen como base esta situación de desventaja, esta necesidad de garantizar el acceso a la salud, de evitar la discriminación, la falta de ajustes razonables. Es decir, ¿qué es un ajuste razonable? Un ajuste razonable, dice la Convención de Derechos para las Personas con Discapacidad, son todas aquellas medidas que facilitan el ejercicio de los derechos de las personas o que facilitan su integración y su inclusión social. Es decir, por ejemplo, que saber que existe una rampa para acceder al hospital, que existe un ascensor donde puede entrar la silla de ruedas, donde hay un baño adaptado, donde todo lo que sea necesario, tener una app para la comunicación. Todos estos protocolos lo que hacen son facilitar la tarea de los profesionales de salud y evitar agudizar el sufrimiento de las personas con discapacidad. ¿Y por qué digo que vienen para quedarse? Porque ahora cuando les explique más o menos cuál es el concepto y qué es lo que tienen cada una de las recomendaciones que existen, que son varias, vamos a dar cuenta que son súper necesarios para todo el sistema sanitario, que en realidad van a facilitar la tarea post pandemia también, o sea, no solamente durante la pandemia, sino post pandemia. Entonces, estos nacieron desde los padres que estaban preocupados, desde las organizaciones de pacientes, por ejemplo, la organización ASDRA para niños con síndrome de Down, la organización Fátima para niños con sordoceguera y personas con deficiencias múltiples, la guía que realizó la ONG Canales para personas con discapacidad auditiva, la preocupación de los profesionales en cómo tratar a una persona con discapacidad. O sea, nace de abajo y luego se normatiza, ¿no? Y se normatiza, así tenemos, entre los protocolos ahora que están rigiendo en este momento, tenemos el de Entre Ríos.
El de Entre Ríos para mí es el más completo, es un protocolo que realizaron entre el Ministerio de Salud y el IPRODIS, que es el Instituto de Discapacidad de la provincia de Entre Ríos, y que ahora les voy a contar un poquito bien qué beneficios tiene este protocolo. Otro protocolo tenemos el de Santa Fe, el de Tierra del Fuego, el de Tierra del Fuego inclusive, que lo alcanzó una persona que asistió a uno de los cursos de posgrado que dirige el doctor Seda. Esta persona acompañó con todas normas bioéticas sobre el cuidado de las personas, es decir, para atender a las personas con discapacidad, lo que es muy importante, ¿sí? Porque ustedes saben que toda esta pandemia también trae conflictos o dilemas bioéticos, ¿sí? Entonces, para no discriminar a las personas con discapacidad, es muy importante tener conocimiento de cómo hay que tratar a las personas con discapacidad. Bueno, entonces Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, estas ONGs que ya les dije, y después llegó a la Agencia Nacional de Discapacidad, o sea, al organismo que está a cargo en nuestro país de asesorar al presidente, a la presidencia, sobre las políticas de discapacidad. Voy a dedicarme más en detalle al protocolo de Entre Ríos. ¿Por qué? Bueno, primero porque es el que me gusta más. Debo ser totalmente subjetiva y arbitraria, pero el de Entre Ríos realmente es muy completo. Incluye pictogramas. Los pictogramas son fantásticos porque tiene inclusive desde pictogramas indicando qué es lo que, cómo identifica a los profesionales de la salud, es el médico, el enfermero, etcétera. Cómo identifica el lugar, si es de internación, si es de aislamiento, qué es lo que siente la persona con discapacidad, si está cansado, si está con ira, si está triste, si le duele, si no le duele, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, si tiene sed, si tiene hambre, explicarle cómo es una inyección, cómo es el hisopado, es decir, contiene pictogramas que favorecen la comunicación, sobre todo en las personas con discapacidad intelectual o que tienen algún tipo de traba en la comunicación. Son maravillosos. Les invito a buscar el protocolo de discapacidad, el protocolo de recomendaciones para pacientes con COVID con discapacidad. No solo incluye pictogramas, y hoy justamente cuando estaba hablando sobre la charla con un grupo de vecinas, una de ellas me dijo que el nieto de la hermana, Matías Pancorbo, creo que es, realizó un app, ideó una app que es con pictogramas, justamente para facilitar la comunicación entre las personas que tienen este déficit en la comunicación, que es fantástica la app. Y lamentablemente no registré cómo es el nombre del app. Y este protocolo, ¿qué hace? Lo primero que dice es, tiene la confección de un formulario que debe ya llevar completo la persona, ya sea tanto para la consulta, para el traslado, para el aislamiento, para la internación. Y es un formulario muy completo donde cuenta toda la info del paciente, es decir, los datos personales, ¿no? ¿Cuál es su estado general? ¿Sí? ¿Cómo es su tema de la comunicación? Si necesita un apoyo, si necesita una herramienta tecnológica, cómo es su alimentación, cómo es su sueño, qué tipo de asistencia específica necesita, acompañante terapéutico, apoyos, etcétera. Bueno, entonces ese formulario ya va a formar parte de la historia clínica y va a quedar en la institución sanitaria para que todo el mundo lo vea y sepa cómo tratar a esa persona. Después, obviamente fue hecho con el trabajo de las ONG, los padres de familia, y basados en el artículo 11 de la Convención, que ahora les cuento qué dice ese artículo 11, ¿no? Pero no solo tiene este formulario, sino contempla herramientas informáticas como la app Háblalo, que ya les conté que pasa la voz a texto, como la app SuperSense para la descripción de espacios, los textos de los envases, a encontrar ayuda para la vida diaria, y a su vez tiene todos los pictogramas, explica qué es el hisopado, bueno, y los pictogramas son fantásticos. Bueno, dije que se basaba en el artículo 11 de la Convención. ¿Qué es el artículo 11? ¿Qué es la Convención?
Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la normativa en discapacidad en nuestro país es sumamente amplia, es realmente abarcativa, aún antes de la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad, es una convención internacional que tiene rango de tratado para nosotros de derechos humanos y que es totalmente exigible en nuestro país, y que tiene una característica muy importante, que es que Argentina también ratificó el protocolo de la convención, que es que un particular puede hacer una denuncia al comité de seguimiento de la convención, que es una denuncia internacional del Estado parte, ¿sí? Es decir, y esta convención dice que en el artículo 11 que los Estados parte deben tomar todas las medidas pertinentes para dar protección en situaciones de emergencia sanitaria y de riesgo para las personas con discapacidad. Bueno, este protocolo realmente es un lujo, los invito a leerlo, ¿sí? El de Santa Fe también está muy lindo, muy completo también, es similar al de Entre Ríos y también contiene pictogramas. Bueno, ahora vamos a ver la normativa de Andis, ¿sí? Andis, ¿qué es Andis? Suena muy amigable. Bueno, es la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Es el organismo asesor que depende de Secretaría de Presidencia de la Nación y que asesora en las políticas de discapacidad. Hubiera sido más satisfactorio que la discapacidad formase en forma transversal parte de todos los programas de gobierno. Pero la verdad que esta agencia está haciendo un trabajo muy importante y muy valioso. Bueno, y ha tomado inclusive la demanda de la gente y ha realizado varias recomendaciones. En primer lugar, el primer documento que... Ahí está. Bueno, que se había cortado casi, me parece. Bueno, el primer documento se llama Orientaciones para atención de personas con discapacidad en el marco de pandemia. Este documento en realidad es una herramienta básica, pero para el personal de salud. Y lo importante es que no solo establece todas estas maneras o guías prácticas de cómo tratar a una persona con discapacidad, sino también que agrega un mail que es infocoronavirus@andis.gov.ar y un WhatsApp para que el personal de salud que tenga alguna duda pueda tener información concreta para cómo tratar a la persona con discapacidad. A su vez, da observaciones prácticas discriminando cada tipo de discapacidad. Otro documento que tiene la Andis redactado es las recomendaciones de asistencia y apoyo emocional para las personas con discapacidad. Este documento es mucho más amplio, es en general para las personas con discapacidad, las familias, las redes de apoyo, ¿sí? Para los hogares, las residencias, para el personal administrativo y el personal de salud, para los medios de comunicación. Contiene indicaciones generales de cómo tratar a la persona con discapacidad, las recomendaciones, destacando la importancia del contacto con la familia, que no se deje sola la persona con discapacidad, el tema de los apoyos, ¿sí? Es decir, de cualquier medida, sea judicial o extrajudicial, para facilitar que la persona con discapacidad se sienta garantizada en el acceso a la cobertura de salud. El desarrollo de planes de contingencia para el hogar o la residencia tenga presente en el caso que haya personas con discapacidad con COVID. Las medidas de aislamiento, cómo tienen que actuarse. La verdad que es una herramienta muy piola y muy básica para, básica y sí es básica, para que las personas tengan lo elemental cómo manejarse. Después tiene otro documento que es el protocolo de sistema de apoyos y cuidados para las personas pero hospitalizadas. ¿Por qué? Porque esto es muy importante porque hace hincapié en los apoyos. ¿Qué es el apoyo? El apoyo, según el artículo 43 del Código Civil y Comercial Nuevo, es cualquier medida judicial o extrajudicial que facilite a la persona lo que necesita en las tomas de decisiones para dirigir su persona, administrar sus bienes. Es decir, pone el eje en la consideración de los apoyos. Muchas personas los requieren en la vida diaria, aún antes de estar diagnosticados con COVID. Entonces, lo que remarca es que no se deje de tener en cuenta los apoyos. Puede ser un acompañante terapéutico, puede ser un familiar, puede ser un vecino, puede ser un profesional, alguien que le dé
facilite la comprensión del aislamiento, la información sobre la situación que está pasando, que le facilite la comunicación a la persona con discapacidad. Después ver, también distingue entre si el apoyo es de contacto estrecho o no es de contacto estrecho, que se resguarden todos los elementos para evitar los contagios, guardar la higiene, etcétera, y brinda también un WhatsApp de consulta. Y aparte, cuando uno necesita un intérprete de señas, ¿qué pasa si necesita un intérprete de señas para comunicarse, que es la única manera que se puede comunicar esa persona con discapacidad auditiva? Entonces también brinda asesoramiento para estos casos. Después tenemos también otros protocolos, como el de PAMI. PAMI tiene un protocolo que es para las personas con discapacidad mental para derivarlas a segundo nivel, es decir, a internación clínica, ¿no? En realidad este sí que es muy básico, es muy genérico, solamente, bueno, trata los principios básicos de cómo tratar a las personas, de fomentar la participación, el tema de los apoyos, los recursos con los que se cuente y siempre el respeto a la dignidad de la persona. O sea, todos somos dignos por el solo hecho de nacer como personas y esto tiene que respetarse siempre. ¿Mm? Entonces, y la importancia de todas estas recomendaciones es que, reitero, para mí vinieron para quedarse, porque el hecho de contar con estos formularios cuando uno llega para la atención, ya el profesional de la salud tiene una pantalla de cómo está la persona, cómo tiene que actuar, qué recursos tiene que utilizar y el de conocer si esto se tiene que internalizar, o sea, es uno de los efectos positivos de esta pandemia, justamente es la visibilización de la situación de las personas y es una oportunidad de cambio porque estas herramientas que se están incorporando ahora van a servir para que las personas con discapacidad realmente accedan a esa cobertura, porque les reitero, no nos hacen falta leyes en discapacidad. Realmente la cobertura de discapacidad que tenemos en nuestro país es extensa, abarcativa, inclusive antes de la convención, de la existencia de la convención. Lo que falta en Argentina es la incorporación de la discapacidad en forma transversal a toda la política y programas del país y instaurarlo socialmente, ¿sí? Hay que lograr la inclusión y este tema es una manera de empezar a incluir a las personas con discapacidad, ¿sí? Bueno, lo que voy a hacer ahora es activar los comentarios para ver si me quieren hacer algún tipo de preguntas. Ojalá haya sido clara, ojalá les haya llegado el concepto, ¿sí? Ahora me están llegando los mensajes. Yo dejé fijado el mail de discapacidad y derechos.uva@gmail.com, que es para donde ustedes quieren acceder a la información. Tengo todos los protocolos y recomendaciones de las provincias y de la ANDIS y lo que necesiten. Si alguno quiere la información está a disposición, ¿sí? Bueno, acá estoy leyendo. Si me quieren hacer alguna pregunta, me quedo escuchando, me quedo leyendo, perdón. Bueno, aparentemente parece que se entendió el mensaje. Bueno, y la verdad que el tema es un tema muy lindo, ¿no? Porque ayuda a la socialización, ¿sí?
Acá me están diciendo que Mariana Martino que deben elaborarse protocolos para todas las obras sociales, tal cual, tal cual. Estos protocolos tienen que formar parte de las instituciones sanitarias y tienen que quedarse. No son solo para la pandemia, son también para la pospandemia, ¿sí? Estoy leyendo los comentarios, para ver si hay alguna. em, bueno, en realidad las obras sociales que yo sepa, me están preguntando, no cuentan con estos protocolos, pero sí a nivel gubernamental, dado los que la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, ha dado estas recomendaciones, es muy útil tenerlos presentes en los sistemas sanitarios. Bueno, protocolo en la ciudad de Buenos Aires, particular de la ciudad de Buenos Aires, me están preguntando, la verdad que no lo encontré, pero reitero, están los que están a nivel nacional y que forman parte de las indicaciones. Ah, hay un tema, me están preguntando sobre el tema de capacitaciones. Les cuento algo, el protocolo de Entre Ríos tiene una norma específica y ha comenzado a capacitar profesionales sobre cómo tratar a las personas con discapacidad en pandemia. Y esto es muy importante porque inclusive forma parte de la convención. La Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene una norma específica que dice que hay que el Estado tiene que capacitar a los profesionales con un efecto multiplicador para que esto se generalice y se fomente la inclusión. Bueno, este, a ver si hay más preguntas. Sí, acá me dicen otra persona, trabajo en salud, en residencias, hay muchas barreras edilicias. Bueno, esto es discriminación, simplemente discriminación. Ustedes saben que no se cumple con las normas del Código de Edificación y esto realmente, si una persona no puede tener acceso, realmente no puede subir las escaleras o no entra la silla de ruedas en un ascensor, eso se le priva de acceder al instituto. Entonces, en realidad hay una obligación de adecuar todas las viviendas públicas y privadas, todos los edificios, para permitir el acceso de las personas con discapacidad, es decir, la eliminación de las barreras urbanísticas. Lamentablemente, el Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires está autorizando los monoambientes de 20 metros, donde obviamente están excluidos las personas por discapacidad. Esto realmente va contra la prohibición de discriminación de la Convención. Tal cual, acá me decía que dice, tendría que haber un regulador de que las normas y leyes se cumplan. Lamentablemente ahora la única forma de exigir un derecho es la justicia. Es la vía por excelencia para exigir la existencia de un derecho. Y en realidad el primer elemento es el acceso a la información. Cuando uno conoce el derecho, entonces deja de ser una utopía y uno lo puede exigir. Y cuando uno se informa, cambia la posición frente al reclamo. Para acceder a los protocolos y regulación de ANDI, yo se los paso todos, pero los pueden buscar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí están también. Y los protocolos, bueno, se los paso yo porque los estuve buscando provincia por provincia. Bueno, me están diciendo tal cual que no se cumplen las normas de edilicias en cuanto a la accesibilidad, sí, sí, y eso es una falta porque la convención además dice que la falta de ajustes razonables, es decir, todas estas modificaciones necesarias, es discriminación. Si la silla no pasa por el ascensor o no entra, se está discriminando. Tal cual, me dicen, a veces las confiterías no hay baños para discapacitados, son con escaleras, tal cual, es discriminación.
Em, Bueno, acá un padre me dice que tuvo que hacerle el hisopado a un niño con discapacidad motora y psicológica y que realmente fue terrible. Justamente por eso estos protocolos, estos son tan importantes y lo que tenemos que hacer es que se queden post pandemia, que no rijan solamente ahora, que se queden post pandemia. Eh, Bueno, mire, acá hay una consulta, dice que no le hicieron una encuesta enorme, pero no solucionaron nada. Bueno, yo creo que usted tiene que hacer las denuncias pertinentes, tanto en la ANDIS, que la Agencia Nacional de Discapacidad tiene inclusive un mail para seguimiento de las personas hospitalizadas o con aislamiento, las personas con discapacidad. El mail de consulta está en la página y tiene también de la ANDIS y tiene un WhatsApp y a su vez puede hacer denuncias tanto en el Defensor del Pueblo, que también contra lo que esté discriminación por motivos de discapacidad, el tema de acceso en sentido más amplio es importante. Acá la doctora Lofeudo remarca la importancia de la discriminación en discapacidad, que es sumamente importante. Dice que acá me preguntan, ¿no cumplir con la edificación accesible es discriminación? ¿Y cumplir es haber realizado un ajuste razonable? Sí, tal cual, muy claro, gracias. ¿Cómo se hace caso para exigir el protocolo? Mira, el protocolo lo importante es siempre tener un formulario, llevar un formulario impreso con todas las características del Estado, tener en cuenta todas las apps o herramientas de comunicación, si tiene que ir con acompañante, llevar el acompañante y siempre tener la denuncia si hay problemas en Andis, porque Andis hace el seguimiento en ese momento de la institución sanitaria. Acá me preguntan ya esto, pero eso, bueno, de tener de la cobertura de medicamentos relacionados con la discapacidad es integral, porque tiene que ver con la desventaja y el quiebre de la igualdad. Entonces, toda la desventaja en la integración social, la cobertura tiene que ser médico y social íntegramente, le corresponde a esa persona. Eh, uh-huh, eh, bueno, creo que ya no hay más preguntas. Les agradezco a todos y estoy a disposición para mandar toda la información que necesiten. Bueno, me despido y voy a finalizar la charla.